Muy bien, primero que todo, muchísimas gracias a los cuatro por aceptar nuestra invitación a este panel sobre creación de contenido e inteligencia artificial. Hoy vamos a tener una conversación bien interesante sobre el futuro, las ventajas competitivas que nos representa la inteligencia artificial en cada una de las compañías que representamos. Como escucharon hace un momento, cada uno de ellos, nuestros invitados de hoy, están en una de las compañías muy relevantes, tanto en áreas de tecnología, alimentación, por supuesto el desarrollo de contenido y producto principalmente. Hoy vamos a hablar de cómo esa evolución de la inteligencia artificial ha cambiado no solo el proceso de creación de contenido, sino también de la ventaja estratégica que nos representa en una estrategia digital o en la ejecución de una estrategia digital moderna. Para iniciar, me gustaría hacerles una pregunta, creo que nos involucra a todos, y es cómo las marcas pueden integrar inteligencia artificial sin perder esa sensibilidad, teniendo en cuenta que estamos en negocios donde la sensibilidad es muy importante y esa conexión humana con el cliente, ¿cómo lo podemos hacer? Me gustaría iniciar con Carlos, en toda la parte de ramo, ¿cómo no perder esa sensibilidad de marca, esa conexión humana? Bueno, buenos días primero a todos, primero que todo a todos. Bueno, yo creo que la sensibilidad, ayer estábamos en un conversatorio y dijeron un concepto que me encantó y es algo que tiene que ser híbrido. Tienes que combinar las dos partes y usar una analogía con Venom. Tienes que tener tu parte humana y tu parte tecnológica y en ese equilibrio encontrar la forma en que cada uno de tus productos o tu comunicación sea afín a tus valores, pero sea atractivo para los consumidores. Entonces, esa delgada línea de cómo conecto, cómo convivo con las dos plataformas, con las dos unidades y hago que el contenido sea creativo en cuanto a producción hacia consumidor y también en el desarrollo de producto, porque la inteligencia artificial también te apoya toda la parte de modelación de producto. Entonces, ¿cómo lo usas para facilitar y agilizar procesos, pero sin perder esa verticalidad que te caracteriza? Buenísimo. Luis, desde la parte de tecnología, ¿cómo no perder esa sensibilidad? Bueno, yo creo que desde la parte de tecnología, por ejemplo, en Oppo tenemos dos casos. Un caso cuando lo usamos en marketing, otro caso cuando lo usamos en nuestros teléfonos. Y el primero es, al final, la inteligencia artificial la estamos usando como si fuera el pincel del artista. Es decir, la creatividad toda viene de la mente del creativo en ese momento y la herramienta se nos está volviendo es como una aceleradora de la creación. Es decir, nosotros creamos contenido más rápido, pero de todas formas, si yo no le digo bien qué es lo que quiero expresar, si yo no tengo claros los valores de marca que quiero contar con ese dibujo, o con esa ilustración o con esa creación, definitivamente lo que va a sacar la inteligencia artificial es un desastre. Va a ser algo que no está alineado a mis valores, va a ser algo que no está alineado a lo que quiero comunicar como marca. Entonces yo creo que esa es una cosa, a mí me gusta hacer analogías, yo te decía al inicio que soy DJ en mis tiempos libres y es lo mismo, es como si yo le dijera a la inteligencia artificial de las unidades que ahora tenemos disponibles y digan, colóqueme la música más popular para esta fiesta. Y me pone un poco de música que no está alineada a lo que yo quiero comunicar. Es popular seguramente para muchos, pero no es lo que yo quiero contar. Entonces esa herramienta está mal usada. Y en ese momento es cuando yo te digo, la sensibilidad la pone el artista o el que está detrás y la herramienta la pone la IA. Genial, ya vamos a retocar ese tema de ser DJ y de cómo esa creación o ese tema artístico se conecta con esto. Nuris, ¿qué nos puedes contar de ese tema en una compañía como Getty? Bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno, desde Getty Images, como expertos en contenido visual, hemos aprendido durante todos estos años de que la inteligencia artificial llegó para ser utilizada de una manera más intuitiva y no en una operatividad. Sabemos que hoy miles de personas están generando contenidos en miles de segundos y no todo lo podemos ser, no todo se puede ser operativo. Las marcas tienen que sentarse y pensar qué funciona y qué no funciona con mi audiencia. Esto que estoy generando con inteligencia artificial sí generalmente genera valor. El primer filtro que una marca tiene que tener es su audiencia. Sin eso, yo creo que nada funciona. Y como les decía también, hoy por hoy la transparencia se convirtió en las marcas en un activo fundamental. Si no somos transparentes con lo que estamos generando y también como lo estamos enunciando, llega un punto en que nos perdemos porque estamos saturados de información, estamos saturados de cantidad de imágenes que hoy vemos. Entonces, tener esa capacidad de decirle a nuestros consumidores, esto fue generado con inteligencia artificial y esto es contenido real, hoy es un activo muy importante.
Perfecto. Vamos a volver a ese punto en la segunda pregunta. Santiago, en Royal, ¿cómo ves esa sensibilidad, esa conexión de marca? Bueno, no, creo que hay un punto bastante importante, concuerdo con los tres, pero creo que antes de entrar a la IA hay que salir a la calle. Si uno no está en calle realmente con los consumidores, entendiendo cuáles son esas necesidades, esas barreras, esas entradas que uno tiene a nivel de sensibilidad humana, uno no debería estar preparado para utilizar la inteligencia artificial. Hasta que uno no entienda realmente cómo funciona el consumo de los productos, en este caso de las motocicletas, uno no debería utilizarlo. Y digamos que desde una perspectiva mucho más operativa, y creo que acá hay tanto equipos de mercadeo como agencias, siéntense a pensar cuáles son las necesidades que a nivel de capabilities ustedes tienen que suplir. Les doy un ejemplo desde Royal. Nuestro equipo, digamos que a nivel Latinoamérica no es de muchas personas, pero nosotros tratamos de mapear, oiga, mire, me hace falta un analista que se encargue de toda la parte de análisis de datos, otro que en redacción y demás, y a partir de eso ustedes comienzan a crear diferentes agentes de inteligencia artificial, no prompts aislados, para que digamos que la inteligencia artificial sea mucho más estructurada. Ya acá digamos que esto ya es como muy Black Mirror, pero póngale un nombre. Oiga, Emma, necesito que usted me ayude con esto. Le da feedback y a través de eso usted tiene un analista basado en inteligencia artificial que ya sabe qué es lo que usted necesita. Y por supuesto, pídale el por favor y las gracias. Creo que eso es fundamental. ¿Hasta qué punto delegarle ese proceso a ese agente o a esa figura que acabas de crear? ¿Hasta qué punto crees que deberías controlar? En lo más operativo, y creo que funciona en los cargos de dirección. Claro, el rumbo, el que uno tiene que elegir, eso sí son decisiones propias, pero venga, o sea, creo que en el día a día hay tareas bastante operativas como responder el hilo de 10.000 correos, la parrilla de 100 contenidos para 14 países. Creo que ese tipo de operaciones sí se pueden soportar con la IA. Lo demás, sí, decisiones estratégicas de la expertise de uno. Muy bien, muy interesante. Estamos en un momento donde las herramientas de inteligencia artificial nos han permitido generar contenido de forma exponencial y lo vimos hace pocas semanas con estas imágenes ya desarrolladas o creadas directamente desde ChatGPT. ¿Cómo creen principalmente que esa parte de generación de contenido puede mantener esa autenticidad y cómo ven esa generación de contenido exponencial para los próximos años? Yo creo que esta pregunta para Nuris es clave en la compañía en la que estás. Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy por hoy sentimos que por ser rápidos tenemos valor y no podemos estar más equivocados. La velocidad no garantiza un valor y las marcas tienen que tener eso claro. Hoy miles de personas estamos generando contenido por segundos. Nuestra última investigación de Visual GPS dice que el 90% de los consumidores están exigiendo una transparencia de parte de las marcas de qué se está generando. Entonces, eso habla de que tenemos que hacer un pare, de que hoy es importante una generación de contenido pensada y consensuada. Y adicionalmente a eso, la historia nos ha venido demostrando de que podemos convivir en un mundo donde no solamente el contenido generado por IA, sino también el contenido generado a través de inteligencia artificial pueden convivir juntos. Hoy me acuerdo con Getty que tenemos 30 años trabajando en la generación de contenido, es muchísima experiencia en esto. Nos dijeron en algún momento, bueno, pasamos de las cámaras análogas a las cámaras digitales y después pasamos ahorita a la inteligencia artificial y nos dijeron, no, bueno, los fotógrafos van a dejar de existir y nada más lejano ni nada que eso hoy genere ese temor que también con la inteligencia artificial nos generó al principio. Lo que sí es importante y para nosotros dentro de Getty Images es muy importante es seguir generando valor y seguir generando esa autenticidad en los contenidos generados y que la inteligencia artificial llegó no para reemplazar, llegó para optimizar los procesos, tanto los procesos creativos como los procesos de automatización en general. Buenísimo. Me comentabas antes que como línea de negocio no solo está
un tema de contenido tradicional, que es lo que llevan muchísimos años desarrollando, sino ya hay un tema también de generación de contenido con inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar un poco más de ese modelo de negocio, cómo funciona, cómo balancea una compañía entre esas dos áreas que son tan diferentes, ¿no? Sí, la verdad en Getty tenemos ese balance y nosotros, como hablábamos un poco ahí tras bastidores, yo les comentaba que en Getty para nosotros tenemos una imagen de marca que cuidar y es la confianza que le damos a nuestros consumidores de lo que encuentran en nuestro sitio. Nosotros no nos interesa llenar nuestro sitio con contenido hecho con inteligencia artificial y que nadie sepa si eso es real o no es real. A nosotros nos interesa seguir generando confianza y ese es nuestro lema de marca. Entonces, hoy en nuestro banco de imágenes no encuentras contenido generado por inteligencia artificial, pero sí contamos con un modelo de inteligencia artificial, el más seguro del mercado, donde nos aseguramos de que los creadores sean compensados, porque esa es otra narrativa que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que estar seguros y elegir modelos que sean seguros legalmente y que no me vengan a tocar la puerta después a decirme, mira, esa imagen que generaste con inteligencia artificial no tiene los permisos. Entonces, es tener esa ética en el contenido con inteligencia artificial y darnos cuenta también de que no todo es permitido. Hay unas cosas que sí se pueden hacer y otras que no. Entonces nosotros en Getty Image estamos en esas dos aguas, en garantizar confianza y garantizar que los modelos de inteligencia artificial sean modelos éticos y legalmente seguros. Genial, qué punto tan interesante ese. Primero que todo, garantizar esos derechos del creador y segundo, garantizarle a la compañía que lo está usando que hay una transparencia de ese contenido. El contenido generado por inteligencia artificial no solo se distribuye muy rápido y no solo crece exponencialmente, sino que entra una pregunta clave y es ¿hasta qué punto deberíamos dejar esa inteligencia artificial correr o hasta qué punto deberíamos hacer un tema de auditoría en los procesos que se están llevando? Me gustaría, Carlos, que nos contaras un poco más de esa parte, hasta qué punto lo están llevando actualmente en Ramo. Es un punto muy importante para nosotros porque actualmente muchas empresas están aprovechando para generar una cantidad masiva de piezas, pero para industrias como la de alimentos hay una variable importante y es cuál es esa característica única que tiene tu producto. Por ejemplo, si yo hago una imagen con inteligencia artificial resaltando los beneficios de Chocorramo, voy a homologar los beneficios de Chocorramo en todas las empresas que usen la misma inteligencia artificial y ahí va a perder mi diferencial. Yo como empresa tengo que cuidar muy bien esos valores de marca y tengo que hacer un in-between en donde use la inteligencia artificial para que pueda seguir siendo diferente, interactiva, llamativa para algunas personas o sea optimizada en algún fin, pero siempre cuidando esos beneficios que van a ser únicos mi producto, sino yo mismo voy a hacer que pierda ese valor de marca que es el indicador principal que tengo como marketero. Claro, totalmente. En el contenido hay que mantenerlo, mejor dicho, demasiado controlado. Total. En el mercado, en la investigación de producto, ¿qué nos puedes contar en esa parte? Nosotros en Ramo los últimos años nos hemos encaminado hacia la innovación. La innovación es uno de los pilares que la compañía ha venido trabajando y dentro de ese proceso de innovación nosotros el año pasado, dato curioso, lanzamos 10 productos en temporada, o sea, casi un producto por mes. ¿Y cómo lo logramos? Usando inteligencia artificial no solo en la creación de contenido, sino analizando y haciendo estudios de mercado. Con inteligencia artificial tú ya puedes utilizar unos prompts donde digas, vamos a lanzar un producto enfocado en la costa. Te va a decir, dame el perfil que necesitas, cuál va a ser la característica única y al final, después de hablar, dialogar, saber preguntar bien, te va a decir, ok, el producto recomendado debe ir en este gramaje y todo te lo grafica. O sea, va en este gramaje con este tipo de empaque para que no pierda sus características y puedes comenzar a utilizar estos colores que comienzan a funcionar en cada una de las audiencias que tú tienes y quieres impactar. Entonces no va solo a la creación de imágenes, sino a la investigación, que era un poco lo que decías, de cómo los datos, todos los datos que hay, los puedes optimizar en tiempos muy cortos y desde ahí puedes comenzar a generar esas acciones de prueba a una velocidad mucho más rápida. Y eso te permite que no tengas 2 innovaciones al año, sino que tengas 10 al año. Justamente eso te iba a preguntar, en tema de tiempo, ¿cuánto les ahorró esa inteligencia artificial? Porque si se lanzaron 10 productos en un año, en comparación a los años Creo que esos son anteriores. temas confidenciales, no mentiras. Pero ahí hay una parte muy importante y es una empresa de consumo masivo
en promedio tiene 2 o 3 lanzamientos de innovaciones al año. Nosotros estamos triplicando ya esta velocidad. Y con un proceso que tiene la compañía muy enfocado con toda la parte de innovación, desarrollo y investigación, han logrado optimizar los tiempos en los cuales ya un producto se puede desarrollar en menos de 6 meses. Buenísimo. Desde cero. O sea, eso es velocidad, inteligencia artificial. Defini- Definitivamente es una ventaja competitiva. Total, es saber usarlo y darle el enfoque que tú lo necesitas. O sea, si es desde productos, si es desde las motos, desde celulares, entender cuál es el uso que te va a sumar, no te va a restar y cómo puedes complementarlo con un equipo de trabajo. Buenísimo. Luis, vamos a hacer una comparación bien interesante porque estás en una compañía 100% de tecnología. ¿Cómo se vive dentro de una compañía de tecnología el tema de inteligencia artificial? Bueno, hay dos perspectivas, una es de marketing y una es de producto. Desde producto, sí, se volvió como una ventaja competitiva. Nosotros para competir en un entorno donde todo ha sido tradicionalmente hardware, donde siempre hablamos de cuál tiene más almacenamiento, cuál tiene el mejor procesador, cuál es el que tiene mejor cámara, etcétera, se volvió como el basic. Y el diferencial empezó a ser el que es más inteligente. Y el más inteligente es el que puede lograr mejores cosas o mejores resultados con la IA aplicada en tecnología. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo estamos aplicando mucho, la inteligencia artificial para como la generación de imágenes o de modificación de las que se toman o que se capturan con nuestros teléfonos. Entonces, al yo capturar una imagen, yo la puedo modificar y la inteligencia artificial se va a encargar de retirar elementos y de dibujar elementos que podrían estar detrás de ellos, como por ejemplo borrar una persona que está detrás o borrar algún elemento que no quiero que esté en una fotografía. Ahí está la inteligencia artificial trabajando. ¿Y quién es el producto que mejor resalta? Pues el que mejor lo hace, el que mejor la usa. Esa es desde la perspectiva de una ventaja competitiva que se va construyendo con el tiempo en producto. Pero a nivel de marketing y de comunicación también la usamos y es, por ejemplo, hay algo que ustedes dos mencionaron que es la velocidad y la cantidad de producción. En mi caso sería de contenidos. Antes lo difícil era crear contenido y tener contenido para comunicar en las diferentes redes sociales o en los diferentes assets digitales que tengamos. Ahora ya no. Ahora inclusive uno puede llegar a desbordarse con la cantidad de contenido. Entonces, la ventaja competitiva dejó de ser quién puede producir mayor contenido con mayor frecuencia para que de pronto el algoritmo te ayude a publicarte más o mostrarte más. Que voy a hacer un paréntesis, en China tienen un problema y es ese, que hay demasiada competencia y todo el mundo generando contenido que resaltar se vuelve muy difícil, porque ya no es cantidad. Entonces acá lo que hacemos es cómo medimos y tenemos un balance entre el contenido real y el generado, para que ese generado tenga la personalidad que tendría el que yo dibujo, digámoslo así. Y el diferencial está ahí, ya deja de ser cantidad y es más bien la calidad, es decir, qué tanto yo estoy reflejando con ese post, con ese video que creo inteligencia artificial y que esté realmente contando la historia como yo quiero que la cuente. Entonces, ya pasamos de un nivel de producción técnica y pasamos a un nivel de como producción creativa, es decir, todos esos fotógrafos que tú nombrabas hace un momento, yo decía, Dios mío, el fotógrafo que tenemos acá, ¿qué van a hacer? Pero no, él lo que hace es que ahora tiene más capacidad de producción, porque él, por ejemplo, toma fotografías de nuestros teléfonos en diferentes ángulos y él dice, bueno, yo pondría este teléfono alineado a los valores de marca y lo que queremos comunicar, lo pondría en este escenario. Y eso viene de la mente de él, eso no viene de la mente del marquetero, usualmente viene del creativo, del fotógrafo y dice, yo la tomaría acá, pero bueno, ya no tengo que irme no sé, a Dubái para ir y tomarlo, sino la quiero en Dubái, la voy a hacer que me la creen en Dubái, en este punto en específico, con estas sombras, y ahí empieza él a ya dibujar no a través del lente necesariamente, pero a través del lente y además a través de sus prompts. Ese es el uso que le damos. Yo quisiera preguntarte una cosa más ahí, relacionado a lo que mencionabas antes del cliente, del usuario final. ¿Se ha vuelto un factor diferencial el hecho de anunciar esas tecnologías de inteligencia artificial para un factor decisivo de la compra de un producto, de un hardware específicamente? Sí, digamos, voy a darles un ejemplo súper puntual. Hay personas que preguntan por el celular que borra personas. Necesariamente la persona no me dice,
Oiga, el celular que tiene inteligencia artificial con no, X, Y, Z, no, el consumidor sí nos habla de, vengan, es que yo vi un video donde estaban borrando al exnovio en una fotografía, ¿cuál es ese celular? Entonces se volvió como un driver de compra, porque ya, digamos, la persona ya da por hecho que tiene cámara, da por hecho que tiene buen storage, da por hecho que tiene buen procesador, que carga rápido, ¿cierto? Eso es como el basic. Pero ahora es como, venga, yo vengo es por el celular, que obviamente va a hacer todo eso, pero el que borra, con el que puedo borrar a mi exnovia, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, claro, se volvió una ventaja y se volvió una forma de comunicar también más sencilla, porque comunicar hardware no es tan fácil. Comunicar almacenamiento, capacidad, procesadores es duro. Pero si yo lo comunico desde esa sensibilidad de lo que puede hacer tu celular con inteligencia artificial para ti, que eso es entender al consumidor, eso yo se lo doy a la inteligencia artificial y eso es lo que la gente responde de esa forma. Buenísimo, claro, porque el producto ya llegó a un nivel donde el hardware prácticamente entrega la misma prestación independientemente del dispositivo que estés usando, ya es lo adicional que te pueda ofrecer ese tema de inteligencia artificial. Y ya se vuelve como un producto más inteligente y una venta más inteligente. Curioso. Santiago, la otra perspectiva, cuando el producto es totalmente experiencial, es un producto que hay que sentirlo, hay que vivir, hay que salir a rodar, ¿qué pasa con ese tema de inteligencia artificial? Yo creo que haciendo guiños al motociclismo, esto no es cuestión de velocidad, sino de dirección. Y nosotros como Royal Enfield, la marca más antigua con producción continua desde 1901, clásico, chaqueta de cuero, un público muy de nicho y muy tradicional, a nosotros no nos afana estar con CGI hecho con inteligencia artificial y demás. Creo que al fin y al cabo esto hace parte de nuestro propósito de marca. Tenemos un legado que es bastante purista, pero sin embargo esto a nosotros no nos quita la posibilidad de comenzar a implementarlo de a poco en la parte operativa y técnica que mencionaba Luis hace un momento. Uno de los retos que nosotros tenemos dentro de toda la parte de ejecución de marketing digital y sobre todo cuando se habla de esquemas de trabajo regionales con 14 países a cargo, de hecho, no lo voy a llevar tan lejos. Hacer un post para vender una moto acá en Bogotá es totalmente diferente para hacerlo en Medellín. Y multipliquen eso por 14 países, donde tenemos el cachai y los 100.000 dialectos que tenemos en cada uno de los países. La inteligencia artificial nos está haciendo un favor enorme y sobre todo en términos de ejecución de proveedores. Yo no tengo que ir a buscar 14 agencias que tengan sensibilidad local en Chile, en Argentina, en Costa Rica. Tenemos un equipo colombiano con Interactive Media que tiene la posibilidad de, oiga, dentro del prompt, que me hable como chileno, que me hable como colombiano. Acá en Colombia, listo, entonces bóteme un copy en paisa, bóteme un copy en caleño y creo que eso a uno le da la posibilidad también para construir un storytelling claro como marca, pero claro, adaptándolo al contexto del anuncio que nosotros tenemos que hacer para cada una de las motos y en cada uno de los países. Claro, al final del día estás apoyando a ese equipo que está local para generar un impacto definitivamente regional. Desde la parte del mercado, más que simplemente la investigación o el cambio, por ejemplo, de dialecto, ¿que encuentran algún tipo de insight actualmente con inteligencia artificial o más como en esa investigación de mercado o de producto hacia futuro? Totalmente. Nosotros tenemos diferentes segmentos de motocicletas, estamos tratando de llegarle a un público mucho más joven, pues digamos que ahora a nivel de competencia y pues todo el mercado de motocicletas de bajo cilindraje que tiene mayor penetración, uno no le puede competir contra esos gigantes. Uno tiene que tratar de entender estos jóvenes cuáles son los motivos para tener una motocicleta clásica que seguramente a nivel de tendencia, de diseño de producto y demás no están tan cercanos a lo que es Royal Enfield, pero digamos que a través de esta inteligencia artificial nosotros no tenemos que generar un focus group y esperar un momento del año específico, sino que constantemente a través de social listening uno puede estar identificando, oiga, mire, nosotros al público joven le podemos llegar así, o estas son las condiciones de manejo que se manejan en cada uno de los países. Porque volviendo al tema de a nivel regional, así como nosotros le hablamos a los públicos en cada uno de los países, las necesidades son totalmente diferentes. Hace poquito nosotros desarrollamos un estudio. Colombia es el único país de toda la región que compran motocicletas
para trasladarse al trabajo y a la casa. Y puede que para los que estamos acá suene muy común, o sea, movilización. Pero tenemos otros países como en Argentina, donde Royal Enfield es una motocicleta, la segunda motocicleta, la de los fines de semana, la de los viajes. Y creo que la inteligencia artificial, atada a todas las herramientas y los activos digitales que uno tiene, le permite comenzar a hacer ese entendimiento del consumidor. Buenísimo, ese dato está muy importante y creo que se conecta a la siguiente pregunta que me gustaría hacerles, y es el tema de la personalización, tanto en los contenidos como en esa experiencia del usuario. En una empresa, por ejemplo, de tecnología, Luis, con la cantidad de acceso a información del usuario, ¿cómo cuidar esa privacidad, cómo no perder pues esa identidad de marca y al final del día usar todos esos datos que se están recibiendo por parte de los usuarios? Sí, ese equilibrio entre hiperpersonalización y generación de valor es como súper importante. Ahí quiero hacer la analogía porque creo que para mí fue más fácil entenderlo así. Y es, por ejemplo, cuando me meto en el rol de DJ, yo estoy en esta fiesta y lo ideal o lo más fácil para mí es que un algoritmo mágicamente me dijera la música que cada uno de los que están acá la quiere escuchar en este momento. Eso sería un circo, ¿me entiendes? Porque en el momento de la fiesta yo puedo querer estar escuchando la canción A, el otro de al lado quiere estar escuchando la canción B, C, y la hiperpersonalización de ese mensaje o de ese environment que yo quiero crear mientras estoy tocando, sería muy fácil decir, no, perfecto, cada uno está escuchando la canción que quiere oír, pero se pierde toda la atmósfera, se pierde todos los valores que quiero comunicar, y ahí es donde la hiperpersonalización destruye valor, porque ya no estoy comunicando como ese environment, esa atmósfera que quiero crear, que desde una perspectiva de marca sería como esos valores de marca que quiero mostrar, que esa marca quiere conectar con lo que tú decías, entender cómo conecto con ellos realmente, se pierde. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es tratar de usar la inteligencia artificial alineada a lo que queremos contar como marca, digamos, contarle a las personas con las que realmente queremos conectar en general y no usarla con ese desequilibrio hacia la hiperpersonalización. Desde mi experiencia, yo no podría hacerlo, desde mi experiencia como DJ jamás lo haría tampoco. Queremos es crear contenido que se alinee a lo que queremos comunicar y ahí es donde de pronto la IA me puede ayudar a decir lo que se alinea con lo que tú quieres contar y comunicar puede ser esto. Y yo llego como artista o como líder de marketing a decir, la historia que quiero contar es esta, ayúdame a contarla. Entonces, creo que ahí es donde se rompe el equilibrio y donde se cuida el equilibrio. Tampoco se puede hiperpersonalizar desde esta perspectiva. Buenísimo. Carlos, desde Ramo, con un producto con ese environment tan cuidado. Yo siento que hay que dar un paso atrás y hacer una pregunta. Primero de por qué quieres hiperpersonalizar. Si quieres hiperpersonalizar para lograr eficiencia, la eficiencia no representa que tengas un no alto número de piezas, sino el impacto que generas con las piezas. Y cómo ese impacto lo puedes responder o te puede dar resultados, la inteligencia te puede complementar o sencillamente no lo puede hacer. Cada momento, cada campaña y cada producto tiene un entendimiento muy particular. Entonces, la hiperpersonalización siempre está muy atada a la eficiencia, cómo logró los KPIs, cómo mejoró bajo bajo costos, pero cómo el impacto tal vez de una publicación que puede ser masiva, puede ser más eficiente para tu resultado que cada uno que 20.000 imágenes de personas comiéndose una esquina, comiéndose un gansito, que comiéndose 1000 cosas, sino cómo la provocación, y eso yo soy muy fan de los valores de marca, de cómo eres coherente con lo que tu marca quiere comunicar y a partir de ahí comienzas a desarrollar cada una de esas partes de esa estrategia. Entonces es no solo crear piezas de una manera incalculada porque sí, porque va a ser eficiente, sino entender qué es lo que quiero lograr, qué impacto y cómo voy a lograr mejor ese impacto, porque puede que no sean 1000 piezas, sino sean 2 piezas y la compartas hasta en cines, en diferentes plataformas y desde ahí generes el impacto y la eficiencia que necesitas. Buenísimo. Santiago, ¿qué crees tú? Esta pregunta yo me atrevo a responderla no desde la visión de marketero, sino desde la visión de usuario. Y creo que yo prefiero estar en Instagram y encontrarme el anuncio de los zapatos que me quiero comprar a el comercial de omicomicosis a la hora del almuerzo.
Creo que de ahí parte todo y la hiperpersonalización para nosotros debe significar un momentum y un timing específico con lo que nosotros queremos comunicarle a nuestra audiencia. Y es a través del Customer Journey, entendiendo en qué parte del proceso de compra están las personas, uno identificar y hacer esa hiperpersonalización del mensaje. No tener ahí un tiro al aire que seguramente, check, cumple con el KPI de impresiones, de CTR y demás, pero que no está aportando a ese momento de consumo que están teniendo nuestras audiencias. Total. Claro. Ahí es algo muy clave que acabas de decir y es que la IA en todo este tema de masificación de mensajes y tratar de personalizar un montón, la IA se basa en data, en números, es decir, en métricas de impresiones, clics, whatever, duración de visualización y al final eso es súper frío y puede jugar súper en contra en esa personalización porque, por ejemplo, yo puedo lanzar un pool de X contenido y el X contenido A está performando divino en impresiones, en clics, lo que sea, y yo podría decir, no, check, lo que tú dijiste, check con las impresiones, pero de pronto el video que yo estaba sacando era el de la enfermedad que dijiste, no me acuerdo. Micomicosis. Exacto. Si yo lo saco en la hora del almuerzo, pues no, está performando divino porque es que genera tanta repulsión que todo el mundo está comentando y nos están destruyendo en el mensaje, pero en la impresiones y costo por impresión divino. Entonces yo creo que ahí es donde entra otra vez la parte humana a tratar de balancear como, oiga, no, pero esto yo no lo puedo sacar al mediodía, así performe perfecto. Más bien saquemos el que no performa tan bien, pero está entregando el mensaje que es, en el timing que es. Entonces yo creo que quería agregar eso porque tienes mucha razón en esa parte. Sí, y hay un poco también es analizar, porque ahorita hay tantos datos, hay tantas métricas, hay tantas cosas, que es saber qué quieres medir y los resultados que quieres lograr para entender si es eficiente o no es eficiente. A mí me gustaría agregar algo ahí también, y sumando a todo, y creo que nosotros desde el mundo más de creación de contenido, saliéndonos del ala del marketing como tal, nosotros desde Getty Images tenemos nuestros últimos estudios y ahorita que los escucho hablar, siento que es importante estos puntos, que la creatividad nunca debe estar en una zona gris. Eso no existe en ningún momento. Y otra cosa importante es que el 90% de los consumidores hoy en día, así como les pasa a todos ustedes en su mundo del marketing, hoy están exigiendo transparencia, hoy están exigiendo una trazabilidad exacta de lo que está pasando con el contenido. Entonces, ahí basándonos en todo lo que hemos conversado nos damos cuenta que es que esa transparencia, esa autenticidad, esa generación de contenido, esa persona que está detrás, humana, que es la que sabe cuál es el momento justo para hacer un post, cuál es el momento justo para subir una imagen de tal magnitud que genere esas conexiones emocionales, solamente lo tenemos los humanos. Hoy por hoy la tecnología no está llegando hasta ahí. Entonces, siento que esas son cosas que no se deben perder de vista y que encierra muy bien todo lo que hoy venimos conversando con respecto a un concepto clave que es la autenticidad y que no perder el foco de lo que hoy los consumidores quieren. No perder nunca ese atractivo de marca, que es lo que genera conexión emocional. Hoy vemos una foto y si por lo menos vemos la foto de Usain Bolt corriendo, sonriendo a la cámara y yo me emociono. Entonces, esas son cosas que hoy con la inteligencia artificial y como decía un poco que hablábamos de el queso que se estira y esa sensación de que está delicioso en el sándwich, olvídate, no lo vamos a tener con inteligencia artificial. Entonces, no perder eso me parece importantísimo. Buenísimo. Me gustaría que cerráramos este espacio con dos preguntas más alineadas hacia el futuro. Estábamos hablando de los próximos 10 años en estrategia digital. Lógicamente no sabemos qué va a pasar y el ritmo en que vamos es muy difícil predecirlo. Pero esta primera pregunta es, ¿qué elemento creen que en este desarrollo de la estrategia de marketing digital es fundamental o qué le colocarían como ingrediente principal a las estrategias de marketing digital en la actualidad? Yo siento que desde Ramos la mejor práctica que hemos podido tener es siempre tener un canal de doble comunicación con el cliente, escuchar qué es lo que quieren, entender
qué es lo que está pasando y a partir de ahí tú puedes diseñar producto, diseñar campañas, hacerlos y vincularlos dentro de tu comunicación. Oportunidades de real time, eso es lo que está generando el impacto y siento que eso no se va, por más inteligencia artificial que vaya a llegar, si esa comunicación es de 2 canales, puedes soportar y puedes sacar los insights para darle a la inteligencia artificial para desarrollar las herramientas. Pero una comunicación abierta con el consumidor, escucharlo, saber qué le está pasando, es un punto de partida para todas las marcas, sea una pyme, sea una gran multinacional, siempre tiene que estar abierto a escuchar al consumidor. Muy bien, Santiago, ¿qué crees? ¿Cuál es ese elemento de la estrategia digital moderna? Justo en backstage, antes de entrar, estábamos hablando de la incomodidad que es las reuniones entre marqueteros y comerciales. Al final de mes, que es como, ¿cuántos leads hicieron ustedes? ¿Cuántos cerramos nosotros? Creo que parte de la estrategia fundamental es entender muy bien la industria en la que uno está trabajando. Entenderla totalmente, porque les apuesto que en los próximos 10 años Meta va a cambiar 100 veces su algoritmo de pauta que Chocorramo saque un Chocorramo redondo. ¿Sí? Circular. Hay que escuchar las audiencias. Si nosotros seguimos entendiendo cuál es la estructura y hacia dónde va el negocio al que nosotros nos dedicamos, no importa si es con o sin inteligencia artificial. Creo que lo más importante de que una estrategia sea lo suficientemente sólida es que se pueda adaptar al futuro, pero tampoco depender de él. Buenísimo. Nuris, ¿qué crees? ¿Qué elemento? Bueno, para mí un elemento importantísimo, sobre todo en este momento, es la ética y los principios. Eso es algo que siento que hoy pensamos que porque llegó la inteligencia artificial todo está permitido, ¿no? Siempre vemos que la tecnología llega y después viene con ella todo lo que son los avances y cómo están esos vicios legales y todos estos vicios que hay en el intermedio. Y eso no nos debe no nos debe como perder el horizonte. Nosotros tenemos que ser éticos en lo que estamos haciendo. Debemos de ser éticos en qué modelo de inteligencia artificial estamos consumiendo. Que no se nos olvide que todas las inteligencias artificiales están alimentadas por contenidos hechos por personas. Y que hoy hay una gran desinformación y hasta una sensación de que los creadores de contenido se sienten robados literalmente porque no están siendo compensados. Entonces, es ahí donde para mí es muy importante y desde Getty Images es nuestra parte más fuerte de generar confianza, es de usar modelos de inteligencia artificial seguros, que efectivamente sepas de dónde viene el contenido, si se están compensando los creadores. Porque si hoy por hoy no protegemos a los creadores de contenido, llegará un punto en que vamos a estar en una condición de reciclaje visual, literalmente. Vamos a estar generando contenido del contenido generado y nos vamos a convertir en una copia. Y como todos decíamos ahorita, esas conexiones emocionales solo las genera un contenido creativo hecho por humanos. Entonces, para mí esos son principios básicos, éticos y morales, y que les doy una buena noticia. En nuestro último estudio de Visual GPS, el 90% de los consumidores valora la transparencia y la ética. Entonces, eso es algo que es fundamental en las marcas y que eso se convirtió ahora en un activo, que antes de pronto pasaba desapercibido. Pero como hay tanta desinformación en este momento, que una marca sea confiable y que sea totalmente transparente es un activo que no tiene precio. El ejemplo es Frisbee, ¿no? Sí, eso iba a decir. Exactamente. Bueno, desde una perspectiva como de marketing digital, es algo que no sé si ya existe o no, pero digamos es un elemento que para mí cada vez se vuelve más clave y que seguramente dentro de los siguientes 10 años va a ser aún más importante, y es el tema de estructuración de los datos. Es decir, nosotros cada día tenemos más canales digitales como comunicar, cada día hay una app nueva con un nicho de audiencia al que también me parece valioso llegar. Hay un wearable que me puede entregar información que ninguna otra plataforma me puede entregar. Y uno
debe buscarlas y uno debe usarlas porque, no sé, de pronto esta banda Oppo me puede entregar una información que ninguna otra, ni Google, ni Meta, ni ninguna plataforma me puede entregar, pero la banda sí. Eso quiere decir que yo, para hacer un mejor marketing en términos de llegarle en el timing correcto, a través del canal correcto a la persona para generarle valor en la comunicación, pues seguramente voy a tener cada vez más canales, posiblemente. Y estructurar eso como marketero y para un equipo de marketing es rudo porque quizás tú terminas contactándolo a través de la banda y en el mismo momento lo estoy conectando a través del celular y al mismo momento a través del televisor. Entonces se vuelve como ya, llegas a un punto en que se vuelve cansón. Entonces, qué chévere y creo que es un elemento importante que debe existir y es algo que estructure esos touch points para que yo no me exceda en la saturación, para que yo sepa que estoy tocando a la persona máximo 3 veces en 25 plataformas o diferentes, 25 touch points diferentes, para no volverme una persona cansona. O de pronto el caso contrario, que de pronto solo lo estoy tocando en el wearable y como no tengo la estructuración bien, resultó que no lo volví a tocar. Y de pronto era un cliente potencial. Entonces, yo creo que dentro de los próximos 10 años, el estructurador de esos datos y de esos touch points para que uno como marketero pueda tener la tranquilidad de que estoy tocándolo el número de veces que quiero tocarlo en frecuencia, pues ese es el elemento que yo extrañaría y que ojalá exista y que cada vez sea mejor durante los próximos 10 años. Y un poco para complementar, hay una cosa que me gustó mucho que dices de los datos, de cómo organizarlos y tenerlos bien. Los algoritmos van a cambiar, los canales van a cambiar, pero si los datos están bien estructurados, tu camino y tu guía siempre va a ser clara y va a ser constante, que es lo más importante. Y saberlos traducir, porque al fin y al cabo creo que si nos sentamos entre los cuatro a hablar de todos los KPIs que existen, entendemos. Pero traducirle eso al resto de la compañía es como, ¿de qué me están hablando? O sea, no sé. Eso es verdad porque hay veces nos ocurre, nosotros cuando damos resultados y uno de pronto se hizo un switch ahí que no debía haber hecho y era, por ejemplo, quedarme en los datos y es hablar de impresiones, CPCs, clics, sí, lo hice muy bien porque es que bajé el costo por impresión un 25%, maravilloso. No, lo hiciste muy bien porque duplicaste las impresiones, no, maravilloso. Pero si yo hoy miro y hago una investigación de mercado afuera, me doy cuenta que la gente no se quedó con nada o la gente ni siquiera me recuerda. Tripliqué el tamaño del país en impresiones, pero ni siquiera me recuerdan. Entonces, creo que la conversación también debe ir más hacia allá, más allá de los datos duros, que los datos duros no cuentan la historia o cuentan no completa. Sí. Y la completa es cuando tú le preguntas a la gente, que es cuando tú decías ir a la calle y de decir, oiga, ¿usted alguna vez me vio? Porque hice 700 millones de impresiones en esta campaña, pero si le pregunto al de al lado me dice, no tengo ni idea. Entonces ahí es donde de verdad se evalúa la calidad del trabajo del marketero, de la agencia, de la campaña, de lo que sea. Entonces yo creo que eso lo agregaría. Yo también agregaría algo más y que me quedaría también para todos, es esa parte de la conexión emocional, ¿no? O sea, hoy las conexiones emocionales es lo que hoy más nos vibra. Hoy generar esa conexión, el storytelling, el contar una historia que verdaderamente nos impacte, eso es lo que siempre vamos a tener en nuestra mente. Y al consumidor nunca se le va a olvidar cómo lo hicimos sentir. Nosotros en Getty Images, por lo menos antes de lanzar cualquier producción de contenido, antes de lanzar a la calle a nuestros fotógrafos y videógrafos para contar historias, ya sean editoriales, desde la cobertura de la guerra en Irak hasta lo que está pasando en un mundial de fútbol o en un paralímpico o en los olímpicos, o un contenido creativo dentro de una casa con una ama de casa, nosotros siempre estamos pensando en un brief que genere conexiones emocionales. Entonces, siento que de este panel me gustaría dejar como eso, ¿no? Que no nos olvidemos de que los humanos nos conectamos emocionalmente sí o sí. Sí, total. O sea, me acordaste de un libro que hace poco leí y hay un efecto que se llama el efecto del primer beso. Cómo haces que algo que tú haces sea inmemorable para siempre para el consumidor, que sea cada vez que lo vea diga, ah, obvio, me lleva a este momento, me acuerdo de mi infancia cuando mandaban esto en la lonchera. Entonces, lograr esa conexión, obvio, usen inteligencia artificial, no la estamos satanizando, por favor, úsenla, pero úsenla de forma inteligente para generar ese efecto de primer beso.
Santiago, ¿qué mensaje cerrarías con ese tema de inteligencia artificial? Yo creo que alineado con ellos y vuelvo al punto de entender la industria, acá está parte del equipo de Royal y creo que uno de los ejercicios que me gusta poner en práctica es que precisamente estén empapados de cómo funciona esto. Seguramente nosotros desde Roles Digitales viajamos de Meet a Zoom y de herramienta a herramienta, pero el ejercicio que yo siempre les propongo a ellos es, venga, vaya y siéntese en una tienda y vea la sonrisa de la persona cuando levanta la capa y ve esta motocicleta. Hasta que uno no vea y no sienta eso, ya todo lo demás no tiene importancia. Todo valió la pena. Muchas gracias. Gracias por el Gracias a espacio. todos. ustedes. Un A placer. ustedes por venir.